de intercambio y generación de sentido. Los cientos de mensajes de víctimas de la violencia en Colombia, y luego, gracias a la capacidad global de recurso de otras partes del mundo, se establecen en entradas de un archivo vivo que se transforma y expande sensiblemente. La Ley de Justicia y Paz, que norma la desmovilización de las fuerzas paramilitares, inicialmente de 13.000 y por último de más de 30.000 hombres, se ha convertido en un objeto de debate por parte de diversos actores sociales, activistas de derechos humanos, académicos, víctimas del Poder Judicial y el Congreso. El derecho a verdad, justicia y reparación demuestra que el gobierno hizo un llamamiento a una justicia de transición. Si el supuesto es que Colombia vive en un post-conflicto, que no es el caso, la ley está viciada desde su concepción. ¿Qué pasa con los delitos cometidos por los grupos de crimen organizado, de paramilitares reorganizados, como las Águilas Negras, o las nuevas mafias urbanas, y, por supuesto, de los llamados narcoterroristas de las FARC? ¿Son tan solo crímenes para ser abordados por la justicia ordinaria y la Policía Nacional? Peor aún, ¿qué pasa con los crímenes de Estado? Gracias a la labor de grupos de la sociedad civil, numerosos abusos han sido revelados. El vicepresidente, en recientes declaraciones ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reconoció 1.200 casos documentados de delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de Estado durante el mandato de Uribe. Individuos y grupos de la sociedad civil, incluidos los artistas, mantienen al mundo interesado, informado sobre la permanencia, transformación y reestructuración de los agentes de violencia, la existencia de un conflicto armado, los casos donde se involucra al Estado y la necesidad de establecer rutas de diálogo en lugar de la solución militar. Ya en 1999, como reacción al asesinato del intelectual, periodista y humorista Jaime Garzón en Bogotá, Doris Salcedo, en cabeza de un colectivo de artistas, creó un monumento efímero conmemorativo en su honor. En una pared blanca, 5.000 rosas se convertirían en una instalación pública en la calle justo frente a la residencia de la víctima. Un signo de luto, un monumento efímero que indicaba el malestar de un espacio público afectado. La experiencia de Salcedo, que surge de su interacción con los testigos, víctimas y familiares de la violencia, paramilitares y subversivos, hace de ella un testigo y su obra un testimonio de la historia reciente. Salcedo cuenta cómo, y abro comillas, hubo 3 eventos diferentes. El primero, la pared blanca, tuvo lugar una semana después de su muerte. La segunda, un mes más tarde, y una tercera en el primer aniversario. Para el último evento, teníamos 45.000 rosas, y con la hermana de Garzón caminamos la ruta exacta que había hecho en su día final. Hicimos una línea de rosas de 4,5 kilómetros de largo hasta llegar al lugar donde fue asesinado. Garzón, quien fue famoso por sus caricaturas de tipos sociales en Colombia, fue emblemático. Registramos el dolor y la pérdida que envuelve a todo nuestro país. Veamos este video visionario. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana, en cabeza del diligente vástago de César Gaviria, al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Continuo de tiempo y espacio. Lamentablemente, los actos de la sociedad civil y la producción cultural que responde a estos hechos parecen insuficientes para transmitir un mensaje de cambio. En el mundo cultural es más importante las pequeñas o grandes guerras de egos o la farandulera cartelera cultural que ha sido llevada al extremo del espectáculo y el entretenimiento.
La violencia relacionada con la política, la corrupción y el tráfico de drogas está aumentando en la región y nosotros estamos ciegos a ella o queremos estar ciegos a ella. Según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que forma parte de las Naciones Unidas, los esfuerzos de muchas naciones son contraproducentes. En total, de superficie cultivada para el año 2007 en Colombia, Bolivia y Perú, era de 181.600 hectáreas, un 16% más que en el 2006. En Colombia, la superficie cultivada es de más de 90.000 hectáreas, un 27% más que en el 2006. El último informe aduce que en el 2008 hubo menos áreas cultivadas en Colombia con respecto a sus vecinos. Según el informe, la profesionalización de las redes en América del Sur ha establecido cooperación regional. Químicos, abogados, pilotos, asesores financieros, mercenarios, jóvenes miembros de las pandillas centroamericanas y los habituales sicarios adolescentes en Colombia, procedentes de todo el mundo, caso del ruso Víctor Boutté y del Jair Klein, traficantes de armas y mercenarios, pone de manifiesto la muy desarrollada industria de tráfico de drogas que, conectada con ideologías de derecha o izquierda, hace la mezcla altamente inestable. Un débil sistema judicial y la falta de confianza por parte del público en el aparato estatal, lo que ha cambiado aparentemente según algunas encuestas, es lo que mantiene un frente abierto en la guerra contra las drogas. Desafortunadamente, la creciente demanda de la mercancía en el extranjero, no solo en los Estados Unidos, en Europa y los nuevos mercados emergentes de Europa Central, Rusia y el Este, hace casi imposible su control. El actual estado de cosas en México, que repite la historia de Colombia de principios del decenio de los 90, donde los carteles de la droga declararon guerra total al Estado y el gobierno respondió, incluso enviando al ejército, donde las violencias se han escalado a niveles sin precedentes. Es una prueba de que esta guerra no es local, en el Putumayo o el Cauca, pero de carácter regional global. Colombia sigue siendo el actor más importante en el comercio. El país exporta alrededor de 600 toneladas por año, seguido por Perú, Bolivia y Brasil. De la producción total, el 30% de la cocaína va a Europa, alrededor de 180 toneladas. Se utiliza la ruta de África, que se ha conocido como la autopista 10. Sale por vía terrestre, fluvial o aérea de zonas aisladas en el país hacia Venezuela, donde es enviada por flotas pesqueras y de carga, o a través de los tributarios del Amazonas llega al Brasil y Surinam, y de allí vía África Occidental a Europa, Europa Central y Rusia, utilizando lanchas rápidas, barcos de lujo en el Mediterráneo o mulas africanas. El otro 70% va a los Estados Unidos. El uso de radares, guardacostas y la interdicción aérea, además de aceptar el uso de bases militares en el país y de reunir la inteligencia a través de la colaboración de antiguos traficantes en el Caribe y el Pacífico, ha desviado las rutas usando ahora vías terrestres a través de Centroamérica y el Océano Pacífico de forma más activa, desde Panamá, pasando por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, quienes han observado un crecimiento en el fenómeno en la última década. El tráfico se ha desbordado. En África, países como Cabo Verde, Togo, Ghana y Guinea-Bissau, a causa de su falta de vigilancia y los intrincados sistemas de archipiélago, se han convertido en importantes nodos de la red. El costo por gramo en Europa y en el emergente mercado de Rusia duplica el precio norteamericano. En tiempos de crisis económica global, economías de países como Colombia parecen a salvo por la cantidad de dinero circulante en las calles. De hecho, el gobierno colombiano ha dicho que la economía del país está en buena forma, incluso en el actual giro. La segunda fuente de ingresos para Colombia, recordémoslo, como para muchos otros países de América Latina, después de los ingresos por la extracción de minerales, petróleo y carbón en particular, son las remesas. En el año 2006, Colombia obtuvo por este rubro 3.750 millones de dólares, el doble de lo enviado en el año 2000, 1.730 millones. De hecho, esta es una fracción del total del dinero ilegal que cada año llega al país. La mayor parte llega en forma de inversiones en pequeños y medianos negocios que sirven de fachada y a través del mercado inmobiliario. Según una agencia norteamericana, el establecimiento y crecimiento sostenido de la economía colombiana, 7.7 en el año 2007 y 7.3 en el año 2008, puede atribuirse a un aumento de la seguridad interior, la política económica que ha mantenido la inflación bajo control y el aumento de los precios del petróleo.
además de un aumento a las exportaciones a países como Venezuela, Ecuador y de los Estados Unidos como resultado de la liberalización del comercio, además del aumento de las remesas. La ley de preferencias arancelarias andinas, que se extendió hasta diciembre del año 2009, también ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento económico de Colombia. La firma de un acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos en noviembre del año 2006 ha proporcionado más oportunidades para este crecimiento. De hecho, después de los artículos particular del Newsweek sobre Colombia como mercado emergente en mayo del 2007 y los múltiples publicados por el New York Times, artículos sobre inversiones y turismo cultural en Colombia. Sin embargo, la participación del dinero de la droga en la política electoral ha sido rampante. El escándalo de Samper en el 94, que inauguró un nuevo sistema jurídico, el llamado proceso 8000, o la parapolítica, la cual ha vinculado a una buena parte del Congreso con grupos paramilitares, es un eco de este mismo proceso. La reciente desmovilización de los grupos paramilitares, reconocidos traficantes de cocaína, muchos de ellos vinieron directamente de los carteles de la droga de la década de los 80 y los 90, ha conectado a políticos, ganaderos, terratenientes y algunos industriales a este fenómeno. El aparato de justicia ha llevado a decenas de congresistas a juicio. Algunos han sido condenados. Hay muchos más casos en proceso de investigación. En abril del 2008, 62 miembros del Congreso, 33 legisladores, incluyendo a Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe y el expresidente del Congreso, se encontraban en la cárcel en espera de juicio. El presidente Uribe ha sido conectado a muchos de los casos, siendo absuelto en la mayoría de estos. Una controversia entre la Corte Suprema y el gobierno ha producido una conmoción en el que las partes se atacan en un ir y venir de rayos y truenos. El Poder Judicial frente al Ejecutivo, mientras el Legislativo, el Congreso, no está en condiciones de mediar porque muchos de sus miembros son objeto de la investigación por los tribunales y la oficina de la Procuraduría General. Recordemos cómo Pablo Escobar fue elegido como suplente al Congreso por el Partido Liberal a mediados del decenio de los 80 y que, de acuerdo con Salvador Mancuso, dirigente de los paramilitares, al menos el 30% del Congreso para el año 2002 fue elegido gracias a apoyo paramilitar, o sea, con dinero del narcotráfico. Los nuevos caudillos. La historia de la nación está llena de bandoleros que se han convertido en leyendas. A finales de 1700, José Antonio Galán y Policarpo Salabarrieta fueron héroes del movimiento comunero. Como representantes de la clase media, de los comerciantes, lucharon por la autonomía y contra la imposición de nuevos impuestos. De guerra. El cuerpo desmembrado de Galán se mostró en los 4 puntos cardinales como señal de terror por la administración española. A mediados del siglo XX, el nombre de Guadalupe Salcedo, Sangre Negra y Tiro Fijo también se convirtieron en leyendas. Estos participaron como combatientes en las guerrillas liberales durante la violencia política de la década de los 40 y 50. Sangre Negra fue muerto en una legendaria cacería objeto de la nueva película de Víctor Gaviria. Recientemente los nombres de Pablo Escobar Gaviria, Diego León Montoya Sánchez y David Murcia Guzmán han entrado en este Olimpo local de héroes villanos. Escobar, alias el Patrón, nació hijo de una maestra de escuela y un campesino. Comenzó su carrera delictiva estando aún muy joven. Entró en el comercio de cocaína en los años 70. Bajo su liderazgo, grandes cantidades de pasta que se compraba en Bolivia y Perú fueron sintetizadas con un nuevo procedimiento químico y llevadas a los Estados Unidos. Escobar colaboró con otros traficantes de Medellín, creando lo que se llamó el Cartel de Medellín. En sus últimos años, el propio Escobar dejó la participación directa del tráfico de drogas. En cambio, pidió beneficios de los distribuidores de cocaína a través de una especie de sistema fiscal que consideraba una compensación por sus esfuerzos para que el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Colombia no se llevara a cabo. Escobar invirtió muchas de sus ganancias en bienes raíces. También actuó como patrocinador de proyectos de caridad, clubes de fútbol, puestos de salud y escuelas en barrios populares en Medellín, lo que le valió el cariño de la gente y el prestigio político. El origen de su riqueza y el poder se convirtió en un tema de debate público. La presión sobre Colombia para extraditarlo lo llevó a declarar guerra total contra el Estado. Por medio del terror, Escobar trató de influir en los políticos para introducir una cláusula de no extradición en la Constitución y de conceder la amnistía a los varones de la droga, a cambio de abandonar el comercio. Muchas muertes se le atribuyen, entre otras
la de Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán. Los casos siguen abiertos e impunes. La campaña de terror iniciada por Escobar cobró la vida de políticos, funcionarios, periodistas, policías